El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Gálatas capítulo 1 del verso 8 adelante. Dice: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia, les pregona un evangelio diferente, póngale ahí énfasis a la palabra diferente, diferente al que ya les hemos enseñado, diferente al que ya les hemos anunciado, diferente al que ya les hemos comunicado, del que ya les hemos dado a conocer, sea anatema, que quiere decir sea maldito. Verso 9: como antes les hemos dicho, también ahora les repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que ya recibieron, sea maldito. Verso 10: ¿acaso busco ahora la aprobación de los hombres o estoy buscando la aprobación de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía mi intención fuese agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Resumiendo, hay predicadores de un evangelio diferente y el siervo que trata de agradar a los hombres no es verdaderamente siervo de Dios. ¿Existe otro evangelio? No existe otro evangelio. Pero si miramos la iglesia de hoy, parece que sí. Que hay otro evangelio que se predica. Antes se usaba la palabra creyente para los cristianos. Y esa palabra significaba seriedad, honestidad, integridad y respeto. Hoy en día, la palabra creyente no significa nada. ¿Por qué? Porque no se tiene el mismo testimonio de antes. Y hasta el nombre ha sido cambiado por evangelista para nombrarlos despectivamente, despreciativamente. ¿Por qué? Porque la mayoría no tiene testimonio. Mateo capítulo 28, versos del 18 al 20, dice así: Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y enséñenles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Después de que Jesús realizó su misión, su obra, cumpliendo el propósito divino, les dio una responsabilidad a sus apóstoles. Y a esa responsabilidad se le llamó la Gran Comisión. ¿Cuál era la Gran Comisión? La Gran Comisión es la orden que recibieron los discípulos de ir a todas las naciones, bautizar a la gente y enseñarle las cosas que Jesús nos había enseñado. En el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos el cumplimiento de esta orden. Y todas las cartas
del Nuevo Testamento están llenas de sucesos, de acontecimientos, de recuerdos y exhortaciones para aclarar precisamente las enseñanzas de Jesús. ¿Aclararle a quién? Aclararle a la iglesia. Eso era lo que hacían los discípulos. O sea que ellos enseñaban y después le aclaraban a los oyentes las enseñanzas de Jesús. Porque el oyente escucha, pero no entiende. El oyente oye, pero no escucha. O escucha y no oye, o escucha o no obedece, o escucha y solamente está entretenido. Por eso los discípulos les enseñaban y les explicaban después la enseñanza. Le aclaraban la enseñanza. Y si usted se fija, en las mismas cartas del Nuevo Testamento se repite lo mismo, y es la enseñanza de lo que Jesús les enseñó a ellos. La aclaración de lo que Jesús les enseñó a ellos. El único libro nuevo, porque es revelación en el Nuevo Testamento, es el libro de Apocalipsis. Bien, Jesús no dijo, vayan y hagan reuniones y fiestas para atraer a la gente. No dijo eso. Ya les mostré la otra vez cómo algunos predicadores se disfrazan de Superman. Otros se disfrazan del Chapulín Colorado. Otros hacen coronaciones, concursos de sombreros, festejan el día de los enamorados, el día de la madre, el día del padre, el día de la primavera, el día de todo para atraer a la gente. Pero solamente una orden hemos recibido, una orden nos ha sido dada: hagan discípulos. Hagan discípulos. Entonces lo que tenemos que aprender es a hacer discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? ¿Cuál es el mensaje que produce discípulo? Un discípulo es un aprendiz. Aprendiz de un maestro. Más específicamente, el discípulo se refiere a seguidores o al fundador de una religión. Jesús tenía sus discípulos. Juan Bautista tenía sus discípulos. Herodes tenía sus discípulos. Los fariseos tenían sus discípulos. Pero estos discípulos de Jesús eran diferentes. Fueron llamados los discípulos de Jesucristo. Estos 12 que él dejó como apóstoles eran conocidos como los 12 apóstoles. Tenía otros discípulos como José de Arimatea, Nicodemo, Lázaro de Betania, sus hermanas María, Marta. Un discípulo es un creyente y un creyente es un santo, un cristiano, un convertido. Y en el Nuevo Testamento aparecen 16 veces la palabra creyente y 260 veces la palabra discípulo. Cuando uno escucha la enseñanza, cuando uno escucha la palabra, tiene que darse cuenta qué es. ¿Es verdaderamente un discípulo? ¿A quién está siguiendo? Porque la gente, si no sigue a hombres o a mujeres, no está contenta. Pero nosotros hemos sido llamados a seguir a Jesucristo. Y Jesucristo tiene sus órdenes, sus leyes, sus mandamientos, sus ordenanzas en su palabra. ¿Están aquí? Vamos a ver la parábola del sembrador. Mateo capítulo 13, versos del 3 adelante.
Dice que el Señor Jesús les habló muchas cosas. Y les habló, en este caso, así, con la parábola del sembrador. Les dijo, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó. ¿Dónde cayó? Esa semilla dice, la primera semilla dice que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó. ¿Cuándo? Cuando dormitaban, cuando se adormecían, cuando cabeceaban, cuando no prestaban atención, cuando escuchaban la palabra. Y las aves se la comieron. Las aves significan tipos de demonios. Otra parte de la semilla cayó en pedregales, en piedras quiere decir. En las piedras no hay mucha tierra. Puede que una semilla brote, pero no tiene profundidad de tierra. Así que cuando sale el sol, esa misma plantita que brotó, el mismo sol la quema. Y como no tiene raíz, la planta se muere. Los Gálatas comenzaron, por ejemplo, en el espíritu. Y la mayoría de la gente comienza así. Comienza en el espíritu, pero termina en la carne. Entonces quiere decir que parte de la semilla sembrada del Evangelio cayó en cabezas duras, cabezas como de piedra. ¿Han escuchado esa palabra, testa dura? Cabeza dura quiere decir. Entonces la gente escucha, pero no entiende nada. ¿A cuántos les pasa así? No levante su manito, ahí nomás. Es para que piense solamente, ¿ya? Escucha, pero no entiende. Por eso es que los apóstoles se daban del trabajo de enseñarles y después otra vez aclararles y otra vez decirle lo mismo. ¿Hasta cuándo? Hasta que lo entiendan, porque de eso depende el crecimiento de la planta. Otra semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Fíjese que en esa misma tierra crecieron los espinos. ¿Quién nos sembró esos espinos? Estaban ahí, en la tierra. Si usted agarra un terreno, lo corta, después vuelve a venir, la paja crece, pero también la maleza crece, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no se ha arrancado de raíz, y eso pasa en muchas vidas. Se siembra la palabra del Evangelio, pero la maleza sigue creciendo. ¿Por qué? Porque no se ha arrancado la maleza de raíz. Y otra parte de la semilla dice cayó en buena tierra. Esa tierra dio fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Entonces, conforme dejes producir la semilla, va a ser el resultado. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer entonces? Fijarnos bien qué es lo que producimos. Y no hay que dejarse robar la producción. Estos tipos de terreno que habla el sembrador son 4 clases de personas y son 4 niveles de comprensión. Y el mismo Señor, más adelante en el verso 19 del mismo capítulo 13 de Mateo, da la respuesta a esta parábola del sembrador. Ahí está la explicación. Ahí nos muestra Él la falta de producción. ¿Cuál es el motivo de esa falta de producción? ¿Cuál es el motivo de esa falta de fruto?
verso 19. Hablando de la semilla que fue sembrada junto al camino, dice, cuando alguno oye, ¿cuántos están oyendo? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, oye pero no entiende, no comprende, no piensa, no cree, porque mucho razona o porque tiene un corazón duro. El Señor en varias ocasiones les dijo a sus discípulos que tenían un corazón duro. Dice la Escritura en Marcos 6:52, pues aún no habían entendido, dijo, lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Cuándo es cuando uno no entiende? A veces uno puede decir, no, es que es ignorante el pobrecito. No se trata de eso. La persona no entiende porque tiene el corazón endurecido. Jesús les estaba hablando de la levadura, de la enseñanza de los fariseos y la diferencia que ellos no entendían lo que era verdaderamente el pan del cielo. Mi Padre les dio pan del cielo. Les hizo el milagro de la multiplicación de los panes. Y después les habló de los panes y ellos no entendían nada. Y lo que le dijo el Señor fue, cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos comenzaron a decir, seguramente nos dice eso porque no trajimos pan. O sea que no entendían. Otra forma o otra manera del por qué la gente no entiende es porque alguien les está robando. Por eso dice el malo. ¿Quién es el malo? El mismo de siempre. El diablo, el perverso. Viene y arrebata. ¿Qué es arrebatar? Es robar, es quitar, es saquear. O sea que lo que fue sembrado en su corazón duro, la semilla no entró, porque el corazón era duro. Y la semilla, por lo tanto, si no entró en la tierra, quedó en la superficie. Viene el malo y se lo roba. Allá hablaba de las aves, aquí habla del malo, porque está aclarando la parábola. Viene el malo y se la roba. Por eso es importante prestar atención a la predicación, a la enseñanza, para que nadie te robe la semilla que está siendo sembrada. Para que nadie te perturbe, para que nadie te distraiga, para que nadie te entretenga, dándole ocasión al ladrón para que se robe lo que estás escuchando. Por eso es que cuando vienen con alguna amistad y la amistad comienza a conversar y ustedes no la paran, ustedes se lo perdieron todo y la amistad también. Su visita también se lo perdió. Y cuando no es así, cualquier bulla, cualquier distracción puede ocasionar este robo. Y al final no sabes de qué se habló. En ese interín, donde Dios quería darte una palabra, te lo robó el malo. ¿Estamos? La semilla que fue sembrada en pedregal está en el verso 20. Es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Hay gente que escucha la palabra y es decir que se alegra con la palabra. Contento se pone, tiene satisfacción, pero como no tiene raíz en sí mismo, entonces esa alegría, esa satisfacción es de corta duración. Cuando viene la aflicción, cuando viene la angustia, cuando viene el ahogo o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Porque cuando la palabra es verdadera, produce persecución. ¿Qué es persecución? Es acoso, hostigamiento. Entonces,
el evangelio del reino produce persecución. Si nadie te está persiguiendo, tienes que analizar qué es lo que estás viviendo o qué es lo que estás aprendiendo. Mateo 5:10 dice, dichosos ustedes cuando los persigan por causa de la justicia. No está hablando de la justicia de la corte de justicia, está hablando de Dios, de la justicia. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. Y como decía Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? La persecución, la tribulación, la angustia, nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Esta persecución a algunos los hace tropezar. Y el que tropieza, cae. Y el que cae, se queda postrado. Y como no tiene raíz, se muere. La otra semilla que fue sembrada entre espinos está en el verso 22. 13:22. Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y esa palabra se hace infructuosa. Quiere decir, no tiene fruto. La preocupación y la angustia son gemelas, son inseparables, son siamesas, porque la preocupación y la angustia te dividen la mente. La gente que tiene necesidades vive preocupada en sus necesidades. La gente que está angustiada vive preocupada en el problema que tiene. Eso no te deja crecer, no te deja avanzar, no puedes ir para adelante. Y la palabra no tiene fruto en tu vida. Una mente dividida tiene perturbación en sus relaciones sociales, familiares, laborales. Y divide la mente. Y lo hace pensar a uno que Dios es el que está abriéndole la puerta, cuando la puerta que se está abriendo no es de Dios. La semilla que fue sembrada en buena tierra. El que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende. ¿Cuál es esa tierra? Es la buena tierra. Oye y entiende la palabra. Si oye y entiende, seguro que va a dar fruto. Su fruto va a ser 100%, 60%, 30%. O sea, escuche esto, que el fruto depende de la manera que escuchamos. ¿Quiere ser fructífero? Oye y entiende. Porque cuando atendemos y prestamos atención, es porque lo que estamos escuchando nos gusta, nos toca, nos llega. Pero si no nos interesa, no vamos a entender nada. Por eso es que cuando estudiamos la parábola del sembrador, lo primero que salta a la vista son los 4 tipos de terreno y lo que se recalca es que la semilla es una sola. La semilla es una semilla de reino. Así que vamos a aclarar que solamente una semilla sembrada, una. Jesús mismo es el sembrador. Y como sembrador está pensando en su cosecha. Él fue quien dijo, por sus frutos los conoceréis. Y es verdad. Se conoce a los creyentes por sus frutos. Les di el ejemplo de las tierras para sembrar arroz. Por eso se vienen los sembradores a sembrar arroz en nuestras tierras.
porque no han sido tan explotadas que ya no da un buen arroz. Por lo tanto, como es buena tierra, la gente quiere buena cosecha. Jesús también pensaba en la cosecha, pero en la cosecha que agradaría el corazón del Padre. Por eso sembró una semilla específica. Y Él lo dijo claramente: en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y que su fruto permanezca. ¿En qué podemos glorificar al Padre? En llevar fruto y que el fruto permanezca. La iglesia del Nuevo Testamento es la cosecha de la siembra de los apóstoles. Pero haga una comparación. ¿La iglesia de hoy se parece a la iglesia del primer siglo? ¿Existe alguna diferencia entre esa iglesia y la de hoy? ¿Por qué hoy la cosecha es diferente de la cosecha de la iglesia primitiva? La diferencia es por causa de la semilla. Jesús sembraba semilla del reino. Mateo 24:14. Dice la Escritura que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. ¿Para qué? Para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. El mundo tiene que tener testimonio de lo que es la semilla del reino. Entonces, ¿cuántas semillas vamos a sembrar? Una. Esa semilla tiene un nombre: semilla del reino, que no se puede adulterar. Él nos mandó a predicar. Y predicar es exponer a la gente el mensaje de la palabra para que cada ser humano pueda darse cuenta de su necesidad espiritual. Esa necesidad espiritual del hombre o de la mujer jamás va a ser saciada con discursos motivacionales, con discursos de cómo salir en la vida, de cómo prosperar, de cómo aumentar, acrecentar los negocios. Nunca con esos discursos la gente va a salir adelante, porque lo que el hombre necesita es a Dios. Y tendrá a Dios si se arrepiente y si cree en el sacrificio de Cristo en la cruz. Eso es suficiente para ser libre del pecado. ¿Y qué es anunciar? Anunciar es avisar, es comunicar. Porque lo que Dios quiere es que anunciemos a su Hijo Jesucristo. ¿Para qué quiere eso? Para que lo conozcan todos los hombres, para que todos los hombres puedan ser salvos. Y ese trabajo lo confió a la iglesia. La misión de hacer conocer a su Hijo la confió a la iglesia. Y la iglesia es la que tiene que anunciar el perdón de pecados a través de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. El señorío de Cristo no es una elección, es un requisito, es una exigencia, es una obligación para ser salvo. Y Él nos llama para que podamos caminar en luz. Y caminar en luz significa vivir una vida transparente delante de Dios y delante de los hermanos. Porque Él estableció la iglesia para que las personas sean sanadas, sanadas en sus emociones, sanadas en sus recuerdos, sanadas de su mala vida, sanados de las propias heridas que ellos se hacen. Y también para el tratamiento del carácter del discípulo. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo
a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,